Le pedimos que nos acompañe a la compañera Soraya La Rosa, vicepresidenta de nuestra central obrera PIT-CNT. Buenos días, compañeras y compañeros. Y la verdad que hoy podemos decir que es un buen día. Es un buen día porque el tiempo nos acompañó y porque además es enorme y multitudinaria esta concentración de trabajadoras y trabajadores. Decimos que este es un nuevo mojón en lo que es la lucha de clases, porque estamos acá para reivindicar nuestra plataforma y fundamentalmente estamos acá por el tema de los consejos de salarios. Tenemos una vasta plataforma que se irá viendo priorizando y que en algunos puntos es muy antiguo y hace mucho tiempo que los trabajamos. Pero hoy no es un momento cualquiera. Discutimos los consejos de salario, que serán los últimos de esta administración, que tendrán una duración de 2 años y que además, no solamente eso, sino que es la ronda más grande desde que se iniciaron los consejos de salarios en 1943. Lo que quiere decir que está todo el pueblo movilizado, los trabajadores de la actividad privada, también de la actividad pública, como así también por lo que ha sido y es la rendición de cuentas. Nosotros no podemos empezar a hacer una valoración de lo que es la coyuntura particular, regional y continental si primero no le damos un pequeñísimo espacio al tema de un gran tema que es la democracia. Democracia que venimos usufructuando desde hace largo tiempo y que nos ha permitido crecer, desarrollarnos, aprender como clase trabajadora, tener perspectiva. Pero hay algunos nostalgiosos que nos quieren asustar con pronunciamientos fuera de lugar, como fue la intervención de Manini Ríos, como fue la marcha Los Tres Árboles y como otras tantas situaciones que nos quieren infundir miedo, como también esos audios que circularon. Nosotros tenemos historia y nosotros les decimos que no nos van a intimidar. De ninguna manera nos van a intimidar. Este pueblo ha resistido una dictadura y ha sido una parte fundamental en el derrocamiento de la misma. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir avanzando y se van a encontrar con este movimiento sindical unido, comprometido y con fuerza para lo que vendrá. Ellos no pasarán, compañeros. Y decimos que estamos en el medio de una negociación de consejos de salarios en un momento muy particular del mundo y de la región. El mundo, en Europa occidental, lamentablemente ha hecho un viraje hacia la ultraizquierda. Las últimas elecciones que han habido en los diferentes países europeos así lo demuestran. No es hacia la derecha, sino hacia el fascismo, hacia la ultraderecha. En el continente, más de sobra tenemos los elementos que nosotros, con nuestros hermanos, los vivimos a diario. Tenemos a los hermanos cubanos víctimas de un bloqueo criminal desde hace larguísimo tiempo. Y nosotros decimos toda la solidaridad al pueblo cubano. Todo. ¡Viva la Revolución Cubana, compañeros! Con Venezuela tenemos un problema parecido, porque los norteamericanos, imperialistas ellos, no quieren abandonar así nomás su imperialismo y dejar pasar y que surjan gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda. Además, tienen un fuerte interés en Venezuela por todas las riquezas que tienen y la cantidad enorme de reservas de petróleo, con lo que además significa el allanamiento que se les produciría para poder tratar de quebrar a Cuba. Por eso nosotros decimos, con mucho respeto, independientemente de lo que pensemos cada uno de nosotros acá, de la interna de los distintos países, nosotros a lo largo de nuestra historia hemos sido muy respetuosos de la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido es que le damos toda la solidaridad al pueblo venezolano.
Tenemos en los países limítrofes situaciones que parece que hace poco tiempo no íbamos a volver a ver jamás. En Brasil, un golpe de Estado ha hecho que Temer se apoderara del poder y con ello ha barrido con todas las conquistas que el pueblo brasileño había conquistado con el PT, con ese gobierno. La flexibilización laboral, compañeros, llegándose a aceptar el trabajo esclavo. Eso es una cosa del siglo XIX, que nosotros pensamos que nunca, nunca, jamás íbamos a ver una cosa semejante. Es terrible. Tenemos ahora la judicialización de la política, porque aún sin pruebas y aún sin nada, se han inventado historias y tenemos el candidato natural del pueblo brasileño encarcelado. Tenemos al compañero Lula, que debería ser el próximo presidente de los brasileños, preso, compañeros. Lo tenemos preso. Argentina, la desinformación, lo bonito y el cambio. ¿Ha habido un cambio? Por supuesto que sí. Un cambio que ha sido terrible para los enormes sectores populares de ese pueblo, donde hoy campea la desocupación y el hambre, donde se ha endeudado a Argentina en miles de millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es una cosa bien grave. Eso nos cambia a nosotros también, porque nosotros nos quedamos convertidos en una isla. Y nosotros somos solidarios con todos los pueblos, y sobre todo con la gente de a pie, la que sufre, la que no tiene trabajo, la que no tiene un plato de comida para poner en su mesa, compañeros. Y esto nosotros lo tenemos que mirar, observar y analizar para que no nos suceda lo mismo. Por supuesto que acá hay muchísimos que se relamen los bigotes y se frotan las manos mirando esas nuevas realidades vecinas. ¿Qué más quisieran ellos? Que acá sucediera lo mismo. Venir para arrebatarnos todo lo que hemos conseguido. Porque si ese bloque conservador volviera, no estaríamos ya hablando de avanzar y de obtener nuevas conquistas que son tan necesarias para la población toda y para los trabajadores y trabajadoras en particular, sino que tendríamos que ver cómo hacemos para mantener lo que hemos conquistado. Y que sería muy difícil, compañeros, porque los candidatos, esos partidos que representan a las clases dominantes, permanentemente lo dicen sin ningún estupor, que la negociación del Consejo de Salario hoy como funciona no sirve, que deberíamos ir a negociaciones por empresa, es más, separando Montevideo del interior, que irían por derogar la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, todas esas cosas, compañeros, que nadie nos regaló, que fue lucha de todos los sectores populares, comenzando por nuestra central de trabajadores. Por supuesto que tuvimos un gobierno que nos escuchó para poder lograrlo. Pero todo ello, compañeros y compañeras, está en peligro. Nosotros decimos que hay una dificultad importante entre el gobierno y los sectores populares. El gobierno ha priorizado tecnocráticamente no tener un déficit fiscal, no aumentarlo en función del grado inversor. Y nosotros decimos que se equivoca, porque eso lo que hace es aislarse de la base social y política de los cambios. Se va produciendo un divorcio que nos va dejando aislados. Esta es la contradicción principal de la etapa hoy. Dos proyectos de país. Uno integrado por las clases dominantes y la oligarquía.
y el otro por todos los sectores populares. En ese otro, donde son todos los sectores populares, entramos todos, compañeros. Porque cuando vengan por nosotros, no nos van a preguntar de qué lado somos. Nos van a venir a sacar todo a todos, compañeros. Por lo tanto, tenemos que estar con el cerebro aguzado, los ojos abiertos y las orejas más abiertas aún para escuchar y analizar cada cosa que se dice. Esto es una verdadera lucha de clase, compañeros. Tenemos una enormidad de gremios en conflicto, como tenemos las compañeras de la aguja, los compañeros de la pesca, los compañeros molineros, los compañeros de las panificadoras, compañeros de Fuesis, los compañeros de la UNRWA que van inéditamente hacia la conquista de una reducción horaria, que eso es una cosa que hay que ponerle carne y hay que darle respaldo, porque es una cosa bien importante y sienta un precedente muy importante para la clase trabajadora toda. Y nosotros decimos, volviendo al principio de lo que hablábamos, que era de la democracia, decimos que para que a un país le vaya bien y a los trabajadores le vaya bien, se debe de terminar con la impunidad. No podemos seguir reclamando periódicamente, sin tener eco, por verdad y justicia, compañeros. Hay que tener memoria, hay que trabajar para adelante. Necesitamos presupuesto, compañeros. Necesitamos más leyes, compañeros. Necesitamos aceptar la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compañeros. Se necesita más. Necesitamos terminar con esta impunidad tan dolorosa y que sirva de ejemplo para las generaciones venideras, que primero tenemos que saldar las cuentas, resolver para poder seguir avanzando. No me quiero olvidar, compañeras y compañeros, del tema de la violencia. Hoy, lamentablemente, ha sido muerta otra compañera en manos de su expareja o de su pareja, dejando 2 niñas pequeñas. Creemos que este es un tema bien importante, que la ley de feminicidio fue muy importante para catalogar estos crímenes. Pero también decimos que no alcanza, porque la ley de feminicidio se aplica cuando la compañera ya murió. Y nosotros queremos que las compañeras vivan, estén vivas para luchar, para criar sus hijos, para hacer lo que entiendan que tienen que hacer. Para eso nacemos, compañeros y compañeras. Entonces, se necesitan también muchas cosas. Esto es multifacético. No solamente necesitamos las leyes, necesitamos educación, necesitamos darnos un espacio en el seno de nuestras familias para hablar de estos temas y trabajarlos. Necesitamos una detección precoz cuando los niños van a la escuela, de qué tipo de seno familiar vive, cuáles son las complicaciones que tiene, cuáles son las complejidades. Por supuesto que no vamos a evitarlo todo, pero seguramente vamos a poder abordar desde mucho antes todas estas situaciones para minimizar estas situaciones que se producen a diario. Porque obviamente la cárcel y la muerte de los asesinos que matan a sus compañeras o excompañeros no les importa. Por lo tanto, hay que seguir trabajando arduamente desde todas las ópticas y todas las políticas que se puedan aplicar, como así también darle sustento y contención a las compañeras víctimas de violencia, que hay, pero que no es suficiente. Lleva tiempo trabajar con las compañeras, con la terapia, con darles un lugar para vivir, reinsertarlas en la sociedad
y en el mundo del trabajo, compañeros. Esto no queda más, falta todavía. Y es lo último que vamos a decir acá. Es muy importante que todos los sindicatos se pongan al hombro la campaña de junta de firmas por el tema de la ley trans. Este es un país inclusivo, un movimiento sindical inclusivo. Necesitamos poner toda la carne en el asador, compañeros. Hay que ponerse al hombro y seguir para adelante. Asimismo, vamos a seguir juntando firmas por el tema de la campaña de ley de riego. Una de las últimas convocatorias, compañeros, sin querer olvidarme de la ley de trabajo para los discapacitados, es que el 9 de octubre debemos llenar las barras, compañeros, en el Palacio Legislativo, que ese día se vota el Fondo de Insolvencia Patronal, compañeros. No queremos más empresas cerradas con trabajadores sin haber cobrado sus prestaciones. Es fundamental que ahí logremos catalizar un anhelo, un objetivo muy trabajado y muy sentido por este movimiento de trabajadores. Compañeros, les digo hasta la próxima. Unidad, unidad y más unidad.